Muy buen día, mis santos hermanos y amigos. Que Dios te bendiga poderosamente en este día. Voy a leer, hermanos, la palabra de Dios en esta mañana. En el libro de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, su versículo 6 hasta el 8. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de ustedes, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El trabajo y empleo. Introducción. Este pasaje da conclusión a la segunda carta a los tesalonicenses. El mismo trata un tema muy significativo para nuestros tiempos: el trabajo y el empleo. El entorno laboral está lleno de obreros desordenados, obreros que son negligentes y hacen tan poco como les sea posible. Gloria al Señor. Por eso, en cada trabajo que llegan, tienen dificultades y no prosperan, y tienen que abandonar el trabajo, y así de trabajo en trabajo nunca construyen nada en su vida. Obreros que solo trabajan cuando el jefe los está mirando. Además de esto, hay muchos en nuestra sociedad que podrían trabajar, pero prefieren no hacerlo por su haraganería, por su pereza, y han encontrado la manera de vivir del gobierno, los servicios sociales, las iglesias y los vecinos. El resultado es que un
ciego, un trágico, bendito el Señor, adormecimiento y un espíritu de dame han prevalecido en los sitios de trabajo y en la nación. Como se ha dicho, este es el tema de este pasaje, un tema muy necesario. Primero, apartarse de todo hermano que ande desordenadamente, que no trabaja. 6 al 11. Trabajad cada uno de vosotros. 12 y 13, versículo 3. Disciplinar al holgazán, al desordenado, y separarse de él. La conclusión: el creyente tiene 3 posesiones en Cristo Jesús. Versos 6 al 11, empleado, trabajo y empleador. Separarse de todo hermano que ande desordenadamente, es decir, que no trabaje. Fíjese que este es un mandamiento fuerte. Tiene la fuerza de una orden militar. Se da en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el comandante supremo. No hay que discutir el asunto. Lo que se debe hacer es obedecer, apartarse de todo hermano que anda desordenadamente. Verso 6. ¿Quiénes son los desordenados? Aquellos que no trabajan. Algo raro había pasado en la iglesia de Tesalónica. Algunos de los creyentes trabajaban muy entusiasmados con el regreso del Señor y la promesa de estar con Él. Él para siempre en los cielos estarían con el Señor. Estaban tan entusiasmados que comenzaron a sacrificar todo lo que podían para satisfacer las necesidades de las personas. Pero algunos fueron demasiado lejos, ignoraron la palabra del Señor con respecto a que solo Dios sabía cuándo regresaría, y comenzaron a programar fechas y a declarar que el regreso del Señor estaba por ocurrir. Así que algunos dejaron sus trabajos para tener más tiempo para ministrar, y en un acto de entrega sacrificial dieron todo lo que tenían. El resultado fue catastrófico. Ahora tenían que vivir de otros creyentes para subsistir. Su proceder había sido muy imprudente, ya que los creyentes deben vivir su vida de la misma que debe ser mientras estén en la tierra. Los creyentes deben dar el ejemplo de cómo vivir, y el trabajo es ciertamente uno de los deberes de los hombres. Así que, por lo tanto, de todas las personas, son los creyentes quienes deben dar el ejemplo en cuanto al trabajo. Como trabajadores deben ser lo mejor posible. Dejar el trabajo o no trabajar es una conducta desordenada, totalmente inaceptable para un verdadero creyente, para un verdadero siervo de Dios. Tanto así que se manda a los creyentes que se aparten de los que no trabajan. ¿Qué quiere decir el Señor con apartarse? La palabra significa permanecer lejos del trabajador holgazán, no tener comunión con él. Su conducta no debe ser fortalecida o tolerada o excusada. No debemos darle nuestra aprobación ni correr el riesgo de identificarnos con él. ¿Quiénes son los desordenados? Son los holgazanes, los haraganes, los perezosos,
son las personas que rehúsan trabajar, que remolonean y que son negligentes en su trabajo. Hay 4 razones por las cuales debemos separarnos de los obreros desordenados y haraganes. 1. El obrero perezoso desobedece las instrucciones de Dios. Fíjese, la palabra enseñanza significa toda la palabra de Dios, ya sea enseñada o escrita. Pablo dice que él le había ordenado a los creyentes los mandamientos del Señor con relación al trabajo, así que no tenían excusa. Ellos sabían qué hacer en un lugar de estar sentado, ocasionando y haciéndose indiferente y maliciando. Si persiste en ser holgazanes, remolones, ténganlo, apártense de ello. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le des el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Mateo 24, 45 y 46. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, como Cristo. Efesios 6, 5. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 2. El obrero holgazán tiene el ejemplo de obreros entregados. Los creyentes de Tesalónica tenían el ejemplo de Pablo. Nosotros hoy día tenemos el ejemplo de obreros entregados. Pablo trabajaba día y noche para no darles a nadie y serle una carga. Como ministro del Evangelio, él tenía el derecho a que los creyentes lo mantuvieran para que él pudiera ser libre de ministrar más y más, pero él rehusaba ejercer este derecho. ¿Por qué? Para poder establecer un ejemplo dinámico de obrero diligente para el resto de los creyentes. Fíjese que Pablo dice, que lo imitemos, es decir, seguir vuestro ejemplo en ser obreros diligentes. Ustedes saben de qué manera deben imitarnos. Verso 7. Les hemos dado un ejemplo para que nos imiten. Pensamiento. No existe absolutamente ninguna excusa para el cristiano o para que el cristiano sea desordenado en su trabajo, haragán, negligente o remolón. Pablo nos dejó un ejemplo dinámico y tenemos el ejemplo de otros obreros cristianos dinámicos que nos rodean. Pero si no fuera así, tenemos entonces que seguir el ejemplo de Cristo, el carpintero, y de Pablo, el fabricante de tiendas. Debemos de dar un ejemplo de trabajo diligente al resto de los creyentes. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién
venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. O sea que Pablo era un modelo, era un ejemplo para que nosotros lo imitemos en el trabajo. Número 3, el obrero holgazán debe trabajar o perder su derecho a comer. Este asunto queda absolutamente claro. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fíjese que se trata de una orden, algo sobre lo que Pablo ya había predicado cuando estuvo con la iglesia. Además, nótese que dicha orden está relacionada con aquellos que escogen estar ociosos o no trabajan. No se está refiriendo a aquellos que honestamente no pueden trabajar debido a incapacidad o porque no pueden encontrar un empleo. Si una persona puede trabajar, debe hacerlo. Si rehúsa, entonces no debe recibir alimentos. No se le debe permitir que viva de la iglesia, la comunidad o la sociedad. No existe excusa para que una persona no trabaje si lo puede hacer, no a los ojos de Dios. Hay demasiadas personas en el mundo, millones, que están destinadas, que están destituidas, que mueren de soledad, de vicio, de hambre, de enfermedad, de pecado. Prácticamente toda iglesia o servicio social nos puede poner a trabajar para alcanzar a un mundo de personas moribundas y necesitadas, quienes requieren nuestra atención y ayuda. En la palabra de Dios os ordenamos, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredaron la promesa. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo Jesús. Número 4 y último, el obrero ocioso tiene o tiende a ser entrometido. O sea, la mente del hombre es algo activo. A veces pasamos por alto que la mente siempre está activa, nunca descansa, ya sea teniendo pensamientos positivos o pensamientos negativos y malos. La idea es que una persona ociosa tiene una mente ociosa. Su mente no está puesta en pensamientos positivos, sino en pensamientos negativos, malos. Una mente ociosa es taller para el diablo. De ahí que tantas personas ociosas son, sin importar su edad,
se meten en problemas. El problema puede ser desde convertirse en un entremetido hasta en un asesino. El pasaje en cuestión trata de cristianos y el problema que ocasiona el ser entrometido. Hay demasiados creyentes así, es decir, que huelgan en las vidas de los demás, parlantean, chismean, divulgan toda clase de habladería y rumores. Simplemente andan por ahí diciendo lo que no debieran de decir ni de hacer. ¿Por qué? Porque no se mantienen ocupados en el Señor al ayudar al ministro para las necesidades de aquellos en la comunidad y a trabajar junto para el reino de Dios. Están solos, desesperados, moribundos y perdidos, porque oímos que hay algunos de entre vosotros andando desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetiéndose, hablando de lo que no debieron hablar. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Primera de Pedro 4:15. No andará chismeando entre su pueblo, no atentando contra la vida de su prójimo. Levítico 19:16. Mis santos hermanos y amigos, en esta mañana hemos tenido un manjar espiritual. El que no trabaja tiene problemas con la palabra de Dios. El que no trabaja está determinado a pasar necesidades, determinado a caer en situaciones calamitosas, determinado a convertirse en un parásito, perdonando la palabra. Pero la Biblia nos manda a que trabajemos, porque así cumplimos con la palabra de Dios y así podemos construir el desarrollo del país, de la empresa, de la iglesia, porque el que no trabaja y está atento a lo de otro, teniendo fuerza, salud para trabajar, se constituye en una persona maliciosa que vive de los demás. Así es que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y podamos cada día pedirle fuerza a Dios para poder trabajar, para poder sostener a nuestra familia y a nosotros mismos y colaborar con la obra de Dios, colaborar con el reino de Dios. Dios te bendiga poderosamente. Mañana será otro día. Cada viernes a las 5 de la tarde, por Bendición 95.1 FM, escucha el programa El Tabernáculo en Acción. Entra a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete y dale a la campanita para que disfrutes los viernes a las 5 de la tarde la repetición del culto dominical, los martes a las 8 de la noche, un repaso de escuela bíblica, todos los días a las 6 de la mañana, el matutino pastoral. El Tabernáculo en Acción.